Este fanfic no es mío, link del creador en la descripción del vídeo. Comencemos. Capítulo 37. El día más oscuro. La network de héroes era un caos en ese momento, nadie sabía a ciencia cierta si la amenaza había pasado. Por un lado, los reportes generales apuntaban a que todo había sido resuelto, ya no se tenía presencia de los constructos enemigos. Por otro lado, algunas agencias reportaban presencia de otra cosa, de seres humanoides extraños. Eso, junto al aviso de advertencia de los organismos espaciales, hacían creer a muchos que el planeta podría estar viviendo su segunda invasión. Con todo el caos en ese momento, no había mejor sensación que estar acompañado de tus amigos. Entonces, ¿nadie sabe qué es lo que está sucediendo? Preguntó Redriot, intentando determinar qué es lo que sus compañeros sabían de la situación. Todoroki me dijo que todos los que pudiéramos nos encontráramos aquí. Respondió yo a Yorosu. Él trabaja directamente con Linterna Verde, así que debería estar mejor informado sobre esto, pero no logro contactarme con él desde hace varios minutos. Los ex estudiantes reunidos contaban con Tsukuyomi, Seiyopane, Pinky, Chargenbol, Froggy y Alpone Jack. De entre todos, era Froggy quien tenía más experiencia tratando con esas situaciones en particular. Por lo que se ha revelado por la oficina lunar, parece que hay una presencia reuniendo a todos los miembros de la Liga de Villanos en Camino Quero. ¿Entonces es cierto que All for One ha regresado? Preguntó el héroe eléctrico, haciendo que los antiguos estudiantes voltearan a ver quién pudiera estar escuchando, con algunos otros héroes alrededor volteando la mirada en sorpresa o precaución. SHHH, no hables sobre eso. Advirtió la heroína rosa. Bueno, es un rumor. Pero me cuesta recibir respuesta de la base lunar. Algo que no me gusta es que Dark Shadow se siente diferente. Observó el héroe pájaro. No solo es que está comenzando la noche, está sucediendo algo. Ahora que lo dices, ¿no empezó a haber más reportes por sensaciones extrañas? Preguntó Zero. En mi oficina se hablaba de que la policía estaba recibiendo más llamadas, con énfasis en familiares que Anfal. Sus palabras fueron interrumpidas por algo que solo podía describirse como la turbina de un avión. La velocidad a la que esa cosa viajaba distrajo a ese grupo y al resto de grupos de héroes que se encontraban en el lugar. Maldición. Estamos bajo ataque, en dirección a Camino. Escucharon gritar a uno en su comunicador, para ser callado nuevamente por el sonido de una rápida turbina. Ese ataque, se cortó Creati, con su mente trabajando más rápido que las de otros, no quería creer la conclusión a la que había llegado. Un vacío oscuro comenzó a rodear a los héroes, separándolos en diferentes grupos. Aquellos más avispados identificaron la sustancia como una parecida a los constructos del Linterna Verde. Unas púas hechas de luz negra aparecieron desde el suelo para atacar a Froggy y a Pinky. Un Breakable Crimson. Shadow Shield. Con una defensa sólida, aquellos constructos fueron detenidos por Redriot y Tsukuyomi. ¿Qué demonios es esto? Preguntó para sí mismo el héroe oscuro, que sentía como parte de aquella sustancia era absorbida por Dark Shadow. Más importante, ¿qué demonios nos está atacando? Cuestión Seiyopane. Por allá. Gritó Pinky mientras el rastro de una turbina en movimiento aparecía a la distancia en dirección hacia ellos. Todos, aléjense un poco. Ordenó Chargenbolt apuntando ambos brazos en dirección a aquel enemigo. 1,000 volts. El arco de electricidad era grueso, generando una luz contraste a la sustancia oscura que ahora los rodeaba. Aquel ataque golpeó directamente contra su objetivo, y el héroe podía sentir la resistencia al empujar con electricidad aquello. Era alguien fuerte. Y cuando la electricidad desapareció, aquellos miembros de lo que fue la clase A no sabían cómo responder, cómo pensar. Cada vida, para Necron. Frente a ellos, la armadura de quien en vida fue Ida Tenya, estaba de pie y, por su posición, preparaba un nuevo ataque. Clase A, detengan a Ida. Ordenó Creati, quien fue más rápida en procesar todo, deseando saber qué es lo que estaba sucediendo. El asesino sabía que la situación en el exterior era demasiado mala. Si tuvo la oportunidad de escapar, aún así no se esperaba el nivel de fracaso aparente que habían permitido los héroes. No se trataba de destrucción o caos, no se trataba de una pelea épica donde dos ideologías se enfrentaban una a la otra por tomar el poder sobre el futuro. Era algo que no se podía ver ni escuchar, era algo que se sentía. Y Stein desde hace tiempo había superado el umbral natural del sentimiento. Las personas estaban diferentes, algo las afectaba. Gracias a su anillo sabía que era una especie de miedo, pero no se sentía como al miedo al que se había acostumbrado en sus cacerías, al que se había acostumbrado como su nuevo poder.
Desde el punto más alto de un edificio no solo tenía mayor campo de visión, sino que parecía que su anillo percibía aún más los sentimientos de las personas, aunque no fueran sus víctimas, algo había cambiado. Generó un cuchillo de luz que lanzó a su lateral, sus instintos seguían funcionando, sabía que la presencia que detectaba era un enemigo, pero no esperaba la clase de enemigo que se trataba. No lo terminaba de reconocer, sabía que fue alguien en algún momento, lo suficiente importante como para que fuera un objetivo en su mensaje, eso era lo que recordaba, y que aquella persona tenía que estar muerta. El héroe que se encontraba empotrado en la pared tenía un aspecto diferente, su máscara y traje no eran el colorido característico de los héroes, sino que ahora era una capa de grises y blancos oscuros, su piel estaba grisácea como de un aspecto frío e irradiaba un aura oscura desde sus poros. HMPH, fue la observación de Stein cuando atravesó el cuerpo de esa persona con una espada amarilla. Asesino, fue la palabra que recibió como respuesta. Bueno, ¿sabes hablar? ¿No te había matado ya una vez? Siguió apuñalando y cortando aquel cuerpo, dándose cuenta que la sensación del anillo de poder se sentía extraña en cercanía de ese espectro. Con un corte fuerte en el cuello, pudo decapitar aquella cosa finalmente. Entendía que eso estaba relacionado a su anillo de poder, y era tan inteligente como para saber que todo estaría relacionado a la sensación extraña, al miedo distinto, en las personas. Al igual que en su cúspide de asesinatos, tenía que empezar por lo básico, héroes. Por lo que empezó a volar buscando, no tardó mucho en encontrar algo al menos semejante, pero no algo que esperara. La patada alta le dio completamente en la cabeza, de no haber tenido su anillo probablemente hubiera muerto, sino por el golpe, al impactarse contra el suelo. Algunos civiles se sorprendieron por eso, creían que se trataba un combate entre héroes. Asesino, fue lo que el atacante de Stein dijo cuando este se repuso. Ahora identificaba mejor aquella persona, esa armadura era característica al menos. Tu nombre era Ingenium, ahora estoy seguro que a ti te maté. Una vez de pie empuñó las dos katanas que se formaron en sus palmas, ese era un héroe que se le había dificultado por su velocidad, pero ahora tenía más poder. Cuando aquel cuerpo que se suponía debía estar sin vida pudo recibir una rebanada completa desde la parte superior de su hombro hasta su abdomen, sabía que algo completamente mal estaba sucediendo. Decidió empujar sus armas con fuerza para darse distancia, tenía que pensar, un agarre que recibió por la espalda evitó eso. El agarre era frío, inmovilizándolo mientras recibía mordiscos por la espalda, el dolor se transmitía por sus membranas protectoras, era alguien capaz de igualar a un anillo de poder. Stein cargó energía en su pecho, misma que liberó en una explosión de ondas, no había practicado con el uso de energía pura, su estilo era más el usar armas de luz sólida, cuando eso termine tendría que practicar para realizar su cruzada con más efectividad. Sus pensamientos se vieron interrumpidos por una palabra. Asesino, cuando identificó a su atacante supo que esa situación sería problemática. Era el héroe que acababa de decapitar en aquel tejado, de alguna forma se encontraba nuevamente frente a él, intacto y no era el único. Ingenium se incorporaba y parecía tomar posición al lado del otro espectro, el aspecto de ambos era semejante, apoyado por el símbolo extraño en el pecho de ambos, pero las cosas no terminaban ahí para Stein. De entre los muertos habían regresado los héroes que había matado, cada una de sus víctimas se encontraba ahí frente a él, todas compartiendo un aspecto similar, todas con el mismo símbolo oscuro en su pecho. Bien, cubrió su cuerpo de una armadura de luz amarilla, con cuchillas en sus muñecas que sobresalían con un filo agudo. Ya los he matado una vez, los mataría cada vez que sea necesario. En una carretera con dirección a camino los círculos del infierno tomaron forma física. El plasma generado por Endeavor derretía el concreto y el metal, aún así, no estaba teniendo efecto sobre las flamas frías generadas por Dari, y desde su punto de vista también había otro problema. Utiliza tu fuego, maldita sea. Gritó a su hijo. El vapor de tu hielo está disminuyendo el poder de mis flamas, además que no tendrán efecto sobre su frío. Pero para Shoto no se trataba de una cuestión de orgullo, no en ese momento al menos. Necesitamos mis estructuras de hielo para protegernos de su ataque, tienen demasiado poder. La realidad era que sus pilares de hielo servían como trincheras, entendía que Endeavor no tenía suficiente poder para nulificar el empuje de las llamas de Dari, era un dúo defensivo y ofensivo contra un ataque desgarrador. La muerte del héroe número 1 y de su experimento. Decía en su lugar Dari, era como si algo se había despertado en su mente, ya no veía sus acciones como una cosa para destruir a su padre, ahora sabía que tenía que matarlo a él y a su hermano. La arrogancia de los héroes presente en padre e hijo.
El lanzallamas oscuro no destruía el aire, sino que lo condensaba, generando agrupaciones de vapor de agua por toda la zona. Con el poder de las flamas de Endeavor, se descompondrían en gases de hidrógeno y oxígeno, siendo aún más flamables pero incontrolables en toda la zona, con una potencial explosión como consecuencia. El hielo de Shoto evitaba eso. Maldición, también tenemos que enfrentarnos a esta sustancia. A lo que el héroe juvenil se refería era un plasma oscuro que intentaba adherirse a ellos, pero que los efectos del combate alejaban paulatinamente. Si no me equivoco, es algo similar a las construcciones de un anillo de poder, pero parecen más como una baba a algo sólido. En la Network de héroes se reportaban avistamientos similares, acompañados de muertos vueltos a la vida. Explicó el otro héroe. Después de eso, nada, sé que no es necesario que lo diga, pero no debes mantenerte alejado de eso. Lo mismo va para ti. Respondió el muchacho. Y aunque no sabían lo que había transformado a aquella persona, sí sentían como si se estuvieran enfrentando directamente con un heraldo de la muerte. Ida Tendia murió en su primer año como miembro de la clase A, era un alumno inteligente, responsable y amigable con todos, que fue golpeado por la desgracia, misma desgracia que lo hizo tomar una decisión fatal. Para sus compañeros de clase fue un golpe duro, la primera experiencia de lo que la vida de heroísmo se trata, el arriesgar tu vida y que, en algunos casos, esta es tomada como resultado. Para Momoyo Ayorosu fue un golpe aún más grande, ella era parte de los responsables de su aula, así que la muerte de su compañero fue uno de sus fracasos más grandes. Y ahora ese fracaso había regresado por algún motivo. Creati. Gritó Mina a su compañera, interrumpiendo sus pensamientos, pero no iba a ser tan rápida como aquel oponente. Una cinta enredó el cuerpo de la heroína y comenzó a jalarla hacia la seguridad. No sé qué está sucediendo, pero necesitamos estar concentrados. Pidió Zero eliminando su cinta de la muchacha. Eres la mejor estratega de todos nosotros, guíanos para controlar esta amenaza. Esa era la realidad en ese momento. No importaba si aquella persona era su antiguo compañero, no importaba si había regresado a la vida de alguna forma, en lo que se debían concentrar era que en ese momento había una amenaza que los estaba atacando y podría comenzar a atacar a puntos civiles. Pinky. Necesitamos una zona de ácido en el suelo, extra viscoso por favor. Ordenó Creati mientras generaba varias varillas de metal desde su cuerpo. Chargenbolt y Tsukuyomi, ustedes parecen ser efectivos contra aquella sustancia negra, manténganla a raya. Entendido. Dijo el rubio comenzando a cargar sus puños. Creati había acomodado las varillas en varios grupos con la cinta de Sellapone, amarrando estos grupos a la cintura de Tsuyu. Froggy, con tu cuerpo cubierto de mucosidad, debes saltar sobre la zona creada por Pinky e ir soltando estas varillas. Suena asqueroso cuando lo dices así, pero entiendo. Sellapone, mientras las varillas debes construir una telaraña usándolas como soporte. Mientras daba estas órdenes construía en su varias construcciones de artillería pesada con munición lumínica. Esto podría afectar a Dark Shadow, pero esa sustancia oscura se asemeja un poco a lo que Tsuyu nos ha contado que son los constructos de Linterna Verde, pensaba para sí misma mientras construía la artillería pesada. Yo misma he pensado en mis propias teorías, y si estoy en lo correcto, ondas de luz de su mismo tipo serían capaces de nulificarlas. Solo debo encontrar la frecuencia correcta. La zona de defensa estaba lista, sabía que el esfuerzo agotaría a la mayoría de ellos, y tras sus efectos debilitaría al único miembro capaz de aún actuar. Pero si lograba encontrar las ondas de luz exactas, podrían comunicarlo a otros héroes para detener lo que estaba pasando. Bien. Aquí la clase A será victoriosa. Declaró aquella héroe. A Uraraka le hubiera gustado ir con Tsuyu para reunirse con sus compañeros, pero había un sentido de responsabilidad que le decía que debía dirigirse a dar apoyo a Linterna Verde cuanto antes. Se había separado de los héroes que le habían dado traslado hacia las cercanías de camino, esperando poder comunicarse con ellos en caso de necesitar ayuda o dar actualizaciones, pero rápidamente se dio cuenta que las comunicaciones se habían inhabilitado de alguna forma. Aún así, había algo en su instinto que le decía hacia dónde dirigirse. Una sensación extraña se había despertado desde que Eri tomó temporalmente el poder de su anillo y la heroína parecía verse afectada por eso. Su Kirk incluso se sentía extraño, era semejante a cuando te dabas cuenta de lo diferente que era tu cuerpo tras hacer ejercicio, pero se sentía en su corazón más que otra cosa. Estaba más en comunicación con sus sentimientos, y había uno que había entrenado en su tiempo con Brunead y había desarrollado hasta la maestría, ese sentimiento la salvó en ese momento.
Dio un salto en donde estaba y se hizo de gravedad cero al mismo tiempo, el plasma oscuro en forma de filos se incrustó en una pared opuesta y ella utilizó un gancho de su muñeca para acercarse hacia un borde de un edificio cercano, tanto porque sentía que el suelo era peligroso como porque tenía que reubicarse. Tuvo razón, un poco más de tiempo en esa posición y hubiera recibido una puñalada por la espalda. Mira, ahora yo también vuelo. Su atacante no se hizo esperar en revelarse. Ahora somos más parecidas de lo que éramos antes. Toga y Miko estaba diferente, su ropa normal ahora estaba en una escala de grises, y su mano ahora estaba decorada por un anillo que cambiaba de color entre negro y gris, en su otra mano tenía un cuchillo hecho de oscuridad, que la heroína identificó como un constructo de anillo de poder. Y Miko, dijo en voz alta la heroína, que vio como su oponente se abalanzaba contra ella con su cuchillo de frente. Solo necesito desactivar su gravedad cero para evitar el ataque, y una vez en el suelo tomó un cubo de basura que lanzó con fuerza, impactando contra la otra muchacha, pero sin un efecto grande. ¿Qué te sucedió? Urabiti sabía que algo había transformado a la muchacha, de primeras, ahora tenía un anillo de poder, pero no se sentía como una amenaza como la de un linterna roja o uno amarillo, era una amenaza más primordial. El señor Necron, eso sucedió. Respondió la otra muchacha con una sonrisa, poniendo la punta de ese cuchillo sobre su lengua. ¿Necron? No había escuchado nunca ese nombre, y para que esa muchacha lo estuviera diciendo con tanta reverencia. Ella creía que se trataba de All for One, era lo que los reclutas decían. El señor Necron despertó en este planeta, y me convirtió en su heraldo, ahora lo único que debo hacer es llevarle a más personas, resulta que él y yo tenemos la misma forma de amar a todos. Cuando dijo eso su mirada cambió a un aspecto más macabro, pero de alguna forma igual de jovial. Urabiti tomó canicas de la parte de atrás de su cinturón y las golpeó contra el suelo, activando la sustancia de impacto que generó un humo denso, sabía a la perfección cuál era la forma de amor a la que se refería. Toga atacó el lugar donde creía que se habría movido, pero se sorprendió al darse cuenta que Uraraka no lo había hecho, en su lugar había preparado unos nudillos eléctricos que comenzaron a brillar con fuerza, golpeando a la otra muchacha en el rostro. La ligera explosión de luz hizo que la sustancia negra se replegara un poco, dándole espacio a Urabiti para lanzar sus ganchos por el aire y dirigirse hacia el techo de un edificio. Estos nudillos pueden romper constructos de luz débiles, pero no tienen mucha carga, pensó para sí. Pero debo aprovechar esta oportunidad para detenerla, además, con lo que ha dicho estoy segura que si la dejo estar buscará personas a quien matar. El humo comenzaba a disiparse, y de su centro salió volando la muchacha con un rostro de ira. Eso dolió, Uraraka. Dijo mientras generaba cuchillos a su alrededor que mandaba volando como si se tratara de dardos contra la otra mujer. Yo lo que he querido todo este tiempo es solamente que seamos amigas, que tú y yo estemos juntas, pero siempre me rechazas como todos lo han hecho antes. Tu modo de amar es dañino hacia los demás. Respondió la muchacha, recordando que sus lecciones de defensa decían que aunque un enemigo alterado era más peligroso, también era menos organizado. Dices que solo quieres amar a otros, pero solo les terminas haciendo daño al final. Con su gravedad cero y sus ganchos bailaba entre los tejados, viajando de uno a otro. Si su anillo de poder se parecía al de Izuku, entonces podría gastar su energía. Solo lo hago porque se niegan a recibir mi amor. Lloró la otra muchacha incrementando su velocidad, con nuevos cuchillos a su alrededor y sus palmas. Si tan solo vieran que quiero sentir como son, aceptarían que los amo, pero en su lugar se disgustan. Urabiti activó los motores de sus muñecas para contraer sus ganchos impulsándose hacia el aire, soltándose y tomando una posición de ventaja sobre la otra, liberó su poder para dejarse caer sobre su enemiga con una patada desde arriba. Te rechazan porque crees que para amar debes consumirlos. El golpe fue directo, cosa que Toga aprovechó para generar un agarre oscuro sobre la pierna de la chica, ambas se golpearon con el suelo, con la villana recibiendo todo el impacto. Pero amar no se trata sobre eso, amar es apreciar a las personas, estar para ellas, tú solamente eres egoísta al querer disfrutar lo que crees que adoras. Y Miko gritó, o más bien dio un lloro fuerte, que se incrustó en los oídos de la heroína. Se sentía erróneo, ese enfrentamiento, en el corazón de ambas chicas, sabían que no era lo correcto, solo esperaba que las fuerzas invisibles en esa situación también se dieran cuenta de eso. Los archivos ocultos de Albin Sur eran directos, muy al contrario de la naturaleza de los guardianes, eso le facilitaba las cosas.
Tenía que comprobar su teoría con Mei, ella era quien tendría las lecturas necesarias para encontrar al resto de personas clave para detener todo eso, pero algo en el ambiente estaba interrumpiendo gradualmente las comunicaciones. No, Midori ya sabía que su anillo poco a poco se quedaba sin poder, mientras que otra cosa se alimentaba más y más. El combate con el poder de Boltón me dejó con bajas reservas, y ahora esto, debo de ser conservador, pensaba para sí mismo mientras repetía mentalmente los archivos que acababa de leer. Lo que sea que sucedió con Eri cuando pareció tomar el control, parece que afectó el espectro emocional de alguna forma. Estaba tan pasmado en sus pensamientos, que apenas se tuvo el instinto para evitar el ataque que llegaba por su espalda. ¿Qué demonios? Shigaraki. Aunque era su imagen, Linterna Verde rápidamente se dio cuenta que algo estaba mal. El traje del villano ya no era el de un Linterna Roja, ahora era negro, irradiando una antinatural luz oscura, con un símbolo en su pecho que el muchacho reconocía de cuando fue al sector 666. El anillo de Abin Sur debe morir, declaró el villano zombificado, abalanzándose contra su enemigo de forma violenta, recibiendo barreras de protección que fueron hechas polvo de inmediato. Algo no está bien, anillo, análisis. Ordenaba Midoriya mientras intentaba alejar al otro con una tenaza de luz esmeralda, que para su pesar, también fue pulverizada en menos de un segundo. Lecturas corruptas, rastro de espectro emocional inexistente. Protocolo de corporación activado. Exterminus. Fue la respuesta del anillo, con su usuario sabiendo que un mensaje de aviso fue enviado alrededor de su recién activada conexión con la corporación Linterna Verde. Envía las lecturas a Mei, dile que necesito que las analice y me diga qué saca de eso. Linterna Verde sabía que el cambio de aspecto en Shigaraki iba ligado a su nueva capacidad de violencia, ni siquiera en su primer enfrentamiento como Linterna Roja era tan rabioso. Los pensamientos del muchacho tuvieron que ser interrumpidos para que se concentrara en el combate, pues luz negra comenzó a salir del anillo de su oponente, como si de una sustancia viscosa se tratase, pero aún con su viscosidad aparente esa sustancia era rápida, tanto que pudo enredar al muchacho de inmediato con un agarre fuerte. Shigaraki aprovechó su oportunidad para abalanzarse, con su mano extendida en dirección a su enemigo. El anillo de Abin Sur debe morir, repitió mientras con sus yemas comenzaba a tocar a Midoriya. Una onda expansiva verde salió desde el pecho de Izuku, destruyendo sus retenciones y mandando a volar a su enemigo varios metros. Sus membranas defensivas se disipaban como polvo cristalino sobre su mejilla derecha, pocos nanómetros de luz lo habían separado de un contacto directo. Eso tomó mucha energía, pero no puedo huir si él está en esas condiciones, necesito llevarlo a un lugar seguro, y con la noche comenzando, un reflejo de las últimas luces del sol llegó hacia la mirada del Linterna Verde, reflejando el lugar más seguro en el sistema solar en ese momento. Muy bien Shigaraki, es hora de que te presente a Mogo. La mente de Tomura siempre fue una tormenta, desde que su Kirk se despertó e inmediatamente se selló en sí mismo por el trauma vivido por eso. Fue esa mente lo que interesó a All For One desde el principio, el más manipulable de sus candidatos para que tome el siguiente nivel como el Rey Demonio, pero en ese momento, cuando la puerta a un poder supremo terminó de abrirse, la mente de Tomura debía ser destruida para realizar una sola orden. Shimura, has demostrado tu valía realizando lo que se te pidió para con tus compañeros, eso es bueno, muestra la lealtad que tienes para con tu maestro, pero no muestra la lealtad que me tienes a mí. Desde la nueva oscuridad de su mente, una voz, parecida a la de su maestro pero que identificó inmediatamente como diferente, le hablaba. ¿Y por qué habría de hacerte caso? Replicó el muchacho, tan rebelde como era con la mayoría, menos una persona. Es simple hijo. Pero no siempre fue así, hubo un pasado, uno donde tuvo el nombre con que esa voz se refirió a él, que no era rebelde, no era problemático, solamente era Tenko. Yo te puedo reunir con ellos, las únicas personas que han importado. En su mente se formaron sus memorias nuevamente, excepto que no eran memorias, estaban ahí, su madre, su padre, su hermana. Sácanos. Danos la oportunidad de volver. Estaremos juntos otra vez. Era lo que le habían dicho, para desaparecer nuevamente a la nada. Ellos siguen existiendo, explicaba la voz. Pues después de la vida, solo estoy yo, y a través de mí, ellos pueden ser. Su maestro le había dicho, en su breve reunión tras obtener ese poder, que se trataba de Necron, alguien más poderoso que él mismo, alguien que había evitado durante décadas con sus quirks, alguien que con el tiempo no podría derrotar. ¿Y qué es lo que quieres?
La mente de Shigaraki se esclarecía, y ahora veía bien su objetivo, era el mismo muchacho que le había causado problemas, quien algunos decían traería la segunda época dorada para el heroísmo y la humanidad, alguien que detestaba. Solo debes matar a una persona más, o más bien, a una cosa más. No era semejante a su Kirk, no era semejante al poder que aquel alienígena le otorgó, era algo diferente, era deseo puro por aniquilar. En eso se encuentra lo único que puede evitarnos la victoria, que puede evitar que los que se hayan ido regresen. Es tu misión destruirlo. Ni siquiera se había dado cuenta que estaban acercándose a la frontera de la atmósfera, solo sabía que ahora era más poderoso, que ahora el propósito de destrucción y caos se encontraba concentrado en una sola cosa, y eso lo ponía en un nivel superior a aquella persona. Y sin que el Linterna Verde pudiera evitarlo, Shigaraki cerró su palma sobre su tobillo. Midoriya no se esperaba eso, aún utilizando buena parte de su energía para ir veloz, no creía que Shigaraki fuera más rápido que él, más rápido que su entrenamiento, que su voluntad. Su membrana protectora comenzó a deteriorarse, capa por capa, solo tenía un segundo, tal vez dos si se enfocaba en regenerarse. Actuó por instinto, no como Linterna Verde, sino de supervivencia. Apuntó la mano con su anillo directo sobre él, en ese momento era matar o morir. Comenzó a cargar la energía, le quedaría suficiente como para regresar a tierra, algo se le ocurriría para recargar el anillo y volver al combate. Pero así como no se esperaba la velocidad de su enemigo, tampoco se esperaba lo que hizo en respuesta a su intento de ataque. Shigaraki jaló la pierna de Linterna Verde, acercándose aún más hacia el anillo de este, y cuando lo tuvo en su cercanía, extendió su mano y tocó aquella joya. Fue demasiado tarde cuando Izuku terminó de procesar lo que estaba sucediendo. Desde su perspectiva todo iba a cámara lenta, vio como su anillo comenzaba a escamarse poco a poco, sintió como su cuerpo dejaba de recibir su poder. Pudo sentir como el aire se hacía más ligero en su aliento, como su cuerpo estaba enfriándose más y más, pudo ver como Shigaraki seguía su camino, el cometa negro alejándose más y más, ¿o era él el que se estaba alejando? El viento fuerte golpeaba contra su cabello, los últimos rasgos de su uniforme estaban desapareciendo dando paso a su ropa de civil, en su mano, las últimas escamas de su anillo eran desprendidas de su piel. Apenas pudo sentir cuando un cuerpo se golpeó con él, cuando unos brazos lo tomaron y abrazaron para disminuir su velocidad. Apenas podía escuchar la voz de Lemillion cuando le preguntaba qué es lo que había sucedido. Pero cuando la mente de Izuku se esclareció, finalmente entendió lo que había pasado. Ya no era un Linterna Verde. Capítulo 38 Alba. Izuku. Izuku, háblame. La voz de Lemillion le llegaba a la perfección, era la mente de Midoriya la que no le dejaba terminar de procesar lo que debía hacer porque ahora estaba en algo más importante. Se vio rápidamente la mano, no había un anillo de poder, intentó llamarlo como había hecho en otras ocasiones que este se encontraba lejos, no sentía su conexión, repitió mentalmente el juramento, como siempre lo había hecho, no, como lo hizo la primera vez en aquella noche fría, nada, simple y sencillamente nada. Ya no soy Linterna Verde. Dijo finalmente, con un tono tétrico pero claro en su voz. Las palabras le llegaron a Lemillion con una claridad diferente, no porque terminara de comprender lo que sucedía, sino porque la mirada de aquella persona, los ojos que tenía, el tono de su voz, era la misma que él mismo había tenido hace años, cuando sucedió aquello con su Kirk original. Eri, dijo fugazmente el peliverde. ¿Qué? Eri. Repitió más fuerte, sorprendiendo al héroe con su energía. Necesitas llevar a Eri con Gantet, cerca de camino, ella es la clave, y a otras personas, si puedes encontrarlas, comunicarte con ellas. Te llevaré a un lugar seguro, al menos un lugar donde haya comunica, solo te ralentizaré. Respondió el muchacho, que se encontraba en un tejado de un edificio de compras, podría encontrar cosas útiles para defenderse ahí. Atsume debe de tener comunicación con los guardianes, o al menos entrar en sus frecuencias, una vez que tengas a Eri debes llevarla con él, y recuerda, Shoto, Urabiti, Kagatsuchi, ellos son igual de importantes, mierda, no tengo ni idea de quiénes pueden ser los otros, pero debemos enfocarnos en quienes podamos obtener. ¿Importantes? ¿Importantes para qué? No pierdas el tiempo, la misión ahora no es detener a un villano, debemos detener a la muerte misma. Ahora había algo en lo que Lemillion se había equivocado, aunque la mirada de aquel muchacho se había asemejado a la de él mismo, ahora había algo más atrás de él, algo diferente. Lemillion sabía que, de alguna forma, se debía al brillo esmeralda en los ojos del muchacho. Volveré por ti, Linterna Verde. Declaró Lemillion elevándose por los aires.
Terminaremos esto, juntos, como equipo. Y aunque la inteligencia de Izuku le decía que prácticamente eso era imposible, los conocimientos del muchacho le decían que eso exactamente es lo que iba a suceder. Había cumplido la misión encargada por su maestro, ahora podría reunirse con la recompensa prometida, todos sus seres queridos nuevamente frente a él gracias al amo de la muerte, pero había algo, una sensación que se había apoderado de él, algo semejante a cuando portaba el anillo escarlata. Debo matar, debo matar. Se repetía a sí mismo en su cabeza, Shigaraki ahora estaba repleto de un hambre inhumana, sobrenatural. ¿No es suficiente, civiles? ¿Ciudades? ¿Todo el país? Estaba debatiéndose a sí mismo quiénes serían sus siguientes víctimas hasta que un brillo en el rabillo de su ojo le llamó la atención. Era una pelota esmeralda flotando en el espacio, con el símbolo de los linterna verde en toda su superficie, pero el villano no procesó eso, sino que su nuevo sentido, su nuevo poder pudo detectar y comprender antes que él la oportunidad ante la muerte que estaba justo en aquel lugar. Comenzó a volar hacia aquel destino sin saber de todas las civilizaciones al borde de la muerte en aquel planeta, sin terminar de entender de las especies camino a la extinción que plagaban sus ecosistemas, el balance perfecto que ese planeta tenía para la vida, y era esa característica lo que lo hacía el objetivo perfecto para un linterna negra. Afortunadamente para la vida, ese objetivo era también uno de los mejores adversarios del universo. La ineptitud de Shigaraki en esa circunstancia hizo que no se esperara el potente rayo de energía que lo golpeó directo. No venía de alguien a su alrededor, sino que del objetivo que había decidido atacar. Terrícola hostil, soy Mogo del planeta viviente. Se declaró mentalmente, en una voz que resonó dentro de aquella persona sin necesidad de existir. Ha sido considerado una amenaza para las formas de vida refugiadas en mi superficie, fuerza letal ha sido autorizada por la corporación. Ahora el muchacho pudo ver cómo el planeta se cargaba, no le tomó mucho tiempo, solo milisegundos, para poder disparar otro rayo de energía como el primero, pero ahora estaba listo. Lo esquivo recordando vagamente lo que Atrocitus le había entrenado a hacer en el espacio. ¿Planeta viviente? Repitió el muchacho. Solo una oportunidad extra para matar. De su anillo disparó la sustancia oscura enemiga de la vida, generando una carga de burbuja que explotó a varios kilómetros fuera de la atmósfera de Mogo, generando una lluvia negra que se dirigía contra el planeta. Varios escudos esmeralda se formaron como respuesta, evitando el avance de aquella sustancia. ¿Es esta la amenaza que afecta al planeta? ¿Por eso se llamó a un exterminus sobre el planeta? Algo parecido a un hombre dragón cubierto de una armadura esmeralda observaba al nuevo enemigo. Aún no termino de procesar las lecturas de su poder, pero si Mogo creyó que lo correcto sería atacarlo antes que informarnos que se acercaba, quiere decir que es una amenaza grande. Respondió otro de los linternas, uno con forma de pulpo estrella de mar que respondía al nombre de Splinter. No les dio tiempo de generar un plan de acción, el villano se abalanzó como si fuera un proyectil, intentando así sobrepasar la guardia que estaba intentando proteger al planeta viviente. Dos linternas generaron una burbuja en la que intentaban detener a la amenaza, pero se sorprendieron cuando en un instante fue destruida no por fuerza bruta, sino que escamándose en partículas de polvo hasta desaparecer. Shigaraki escogió al objetivo más cercano, extendiendo su mano, con dedos grisáceos a centímetros, milímetros, micrómetros de tocar las primeras capas de la membrana protectiva de aquel ser, no sabían de lo que era capaz, podría matar al menos uno y continuar a partir de ahí. Recibió en su lugar un puñetazo verde, no como el color de los linternas, sino que literalmente verde, reptil, si no supiera mejor pensaría que se trataba de su compañero Gecko, pero en su lugar estaba otro tipo de reptil. No dejen que los toque. Por ningún motivo. Ordenó a Zap. Este es Shigaraki Tomura y tiene el poder de pulverizar cualquier cosa que toque, solo se necesita el más pequeño momento sobre tu piel para que comience a convertirse en polvo. Si ese poder llega a Mogo, pensó en voz alta uno de los guardianes Esmeralda. El villano entonces se vio superado, y como cualquier ser hostil, en esa situación no le quedaba más que convertirse en una bestia. Intentaba atacar al marciano con una serie de impulsos y lanzamientos de la sustancia negra de su anillo, pero este era demasiado rápido para él. Ya quisieras llegar a tocarme, villano. Se burló el linterna verde. Pero aquí es donde te detenemos, y cuando eso suceda podremos ayudar completamente a mi rodilla en la tierra, detener esto. A ese, to. En su búsqueda por un enemigo, Shigaraki se vio rodeado por todos los linternas cercanos, siendo detenido por constructos como bandas alrededor de su cuerpo, parecía que todo había acabado para él. ¿Qué dices?
No te puedo escuchar sobre nuestra victoria. Asad bajó la guardia, pensaba que la forma en que aquella persona se mordía el labio era en frustración o ira primal, se acercó demasiado, no como para recibir un ataque en caso de que pueda existir, pero lo suficiente como para que la velocidad en el vacío hiciera su trabajo. Shigaraki agitó su cabeza, escutiendo la sangre putrefacta que emanaba desde sus labios, la sustancia viajó directo hacia el alienígena, entrando directo en su boca. Hablas demasiado. Con satisfacción, el heraldo de Necron vio como el primer linterna verde era convertido a su causa. A Bakugo se le sentía la cabeza como si estuviera a punto de estallar, los músculos se sentían como si se hubieran convertido en brasas calientes, su garganta era un río de fuego y en su boca estaba el sabor a sangre tanto fresca como putrefacta. La resaca mental le duró poco, rápidamente se pudo poner a sí mismo en situación recordando todo lo que había pasado, finalmente era consciente de cómo su cuerpo se encontraba invadido por el dolor y el cansancio perpetuo, sabía que si estaba en otra situación donde perdiera el conocimiento podrían pasar horas, tal vez días, antes de que despertara. Tomó una de las piezas puntiagudas de su traje y se la clavó en la pierna, la adrenalina hizo que se despertara aún más rápido, no había sido consciente de esa acción tan extraña, pero lógica en su pensamiento, no tuvo tiempo para dudar la naturaleza de eso porque el enemigo inmediatamente se dio a conocer. Un plasma negro lo atacó como si fueran los tentáculos de un monstruo, las explosiones que generó para destruirlo le quemaban cada fibra muscular, pero la adrenalina del dolor se hacía sentir por todo su cuerpo, utilizó el impulso de esa explosión para elevarse por los aires. No me puedo comunicar con Linterna Verde, lo único que se supo de él es que salía de camino, su último mensaje decía le voy a encontrarlos. Informaba por su comunicador quien entendía era el nexo principal en la base lunar. La situación actual es que tienen confirmada la presencia de villanos en la zona donde previo había presencia de construcciones de Eri. También, se ha confirmado la presencia de seres semejantes a zombies, tomando la forma de personas Yafal, la caída hizo que su comunicación se cortara, algo estaba afectando las comunicaciones, y por lo que sabía de las capacidades de la base lunar, tenía que ser algo muy grande. Esos pensamientos lo distrajeron de la zona en la que iba a caer. Mierda. El suelo se había convertido en un mar oscuro por todo lugar donde se viera, Bakugo identificó rápidamente que eso era semejante a los constructos de un linterna, pero también sabía que había algo diferente en estos. Para disminuir su velocidad y despejar un poco el camino liberó explosiones contra el suelo, que sirvieron para dispersar un poco, no lo suficiente. Pequeños hilillos de luz negra comenzaron a rodear sus extremidades, haciéndose más gruesos para impedirle el movimiento. Se clavaban a su piel como si fueran inyecciones flexibles, y se estaban haciendo más grandes. Hacía explosiones para intentar liberarse pero era inútil, con su cansancio estaban comenzando a superarlo. Entonces aquella sustancia comenzó a escalar por su boca, introduciéndose por su garganta. Y desde dentro, explotó. El héroe intentaba recuperar el aliento tomando bocanadas profundas de aire, se estaba recuperando, de hecho parecía que parte de su cansancio se había ido. Había sucedido una explosión, eso seguro, pero también sabía que él no lo había hecho, no era una de las suyas, eso creía. Aún con esa confusión, estaba satisfecho con que ya no estaba rodeado de aquella sustancia, ahora tenía que encontrar al causante de todo eso, y tenía una buena idea de dónde empezar. Al falso héroe. Pero algo lo detuvo de comenzar a trasladarse, un sonido de muchas voces hechas una. Muerte al falso héroe. Ahora podía escuchar su canto más claro, sabiendo que estaba a pocos metros de distancia. Se preparó para cuando lo que viniera cruzó por la esquina más cercana. Muerte al falso héroe. Una estampida de personas se abalanzó sobre él, de haber tenido los trajes de piso que reflejan a un villano, o haberlo atacado con su Kirk, Kagatsuchi hubiera respondido con una explosión en cono, pero solamente se elevó por los aires, mientras dejaba al grupo comerse la finta. ¿Qué demonios sucede? Katsuki identificaba el aura de un linterna, pero esas personas no lo eran, no tenían el anillo, solo el aura y un símbolo extraño en diferentes áreas de su cuerpo. Muerte. Muerte. Un par de sus atacantes se abalanzó contra él con manos portando tubos y piedras. El héroe respondió con una explosión, nada necesario como para tener un nombre de movimiento, solamente una de explosión simple pero concentrada, tenía que ver algo. Y eso hizo cuando el humo se limpió y sus atacantes se estabilizaron. La advertencia decía que eran seres semejantes a personas ya fallecidas, ¿no? Se repetía el mensaje en su mente, terminándolo él por su cuenta. Entonces, ¿por qué demonios están sangrando?
Había llegado a la conclusión de que esas personas eran civiles bajo algún tipo de control mental. No era la primera vez que veía algo así, pero sí la primera vez que lo veía tan expandido, tan poderoso. Me pregunto si noqueándolo será suficiente para detenerlos. Y antes de obtener las respuestas que quería, Bakugo tenía que hacer su equivalente a salvar a aquellas personas. La inteligencia artificial de Prometeo podía identificar amenazas contra su usuario principal en base a sus lecturas biométricas, también era capaz de analizar el ambiente con sus cámaras y micrófonos, podía perfectamente defender a aquella persona por sí mismo, y una vez a salvo la combinación de su poder con las elecciones humanas harían de Prometeo una de las mejores armas que la humanidad haya creado en ese momento, tal vez la mejor. Solo una cosa mantenía al sistema de computadoras al margen. Desactivar respuestas letales o que puedan tener resultados letales. Gritó Toshinori al ver cómo las torretas automáticas del auto se preparaban para disparar, cambiando su munición viva a un conjunto de balas de goma y arcilla. Las armas montadas comenzaron su tiroteo con efectividad mecánica, acertando a todos sus objetivos con facilidad. Desafortunadamente la elección de respuesta mostraba no ser tan efectiva permanentemente, además que el volumen de enemigos era mucho. Tu fracaso, All Might, nada más que eso. Repetía Nana Shimura intentando golpear a Toshinori utilizando su Kirk. Una serie de balas no letales le dio directamente en el pecho, lanzándola varios metros atrás. El mismo héroe retirado había tomado una placa de una señal cercana para protegerse de lo que sabía que venía. Varios proyectiles medianos chocaron contra aquella defensa. Mi Kirk no está funcionando adecuadamente. Acepto Sir Keye. Creo que tiene que ver con el hecho de que estoy muerto, gracias por eso All Might. Gritos cercanos distrajeron al héroe, solo necesitó un vistazo para ver a algunos civiles escapando de aquellas personas traídas del más allá, aquellos fracasos del héroe. Prometeo, rescata a esas personas, llévalas a un lugar seguro. Ordenó, sabiendo que el auto regresaría, de ser posible, con él una vez la orden fuera cumplida. Dame el maletín. Fue su última orden para tener al menos algo con que defenderse. Los neumáticos del auto rechinaron mientras cumplía la orden, lanzando en dirección a su usuario desprotegido un recuadro oscuro. All Might lo tomó directamente son sus manos en el suelo. Prometeo estaba apuntando a las principales amenazas sobre la persona que debía proteger, pero las personas que el héroe tenía que proteger estaban en dirección a Prometeo. El maletín oscuro se deformó en las manos de aquella persona, convirtiéndose en un rifle que disparó en el momento que terminó su ensamble. Una esfera de energía viajó con la velocidad del sonido e impactó contra la masa de cuerpos que atacaba a los civiles. El shock eléctrico no les causaría daños, pero los aturdiría lo suficiente para que llegara Prometeo. Siempre el héroe, ¿no es así, All Might? La voz envió un escalofrío por la espalda de Toshinori, era la única persona que con quien no se debía encontrar, era la única persona a la que se debía enfrentar. Se preparó para disparar nuevamente, pero los filamentos de los dedos de aquella persona eran más rápidos, atravesaron la defensa personal en el traje de aquella persona. All for One, se quejó Yaji mientras aguantaba el dolor en su cuerpo. Tan vivo como cualquier otro, se burló. Toshinori Yaji se había convertido en una muñeca de trapo en aquel juego, así es como lo veía All for One, así es como lo sentía el antiguo héroe, sus cuerdas eran los amarres de Kirk que el villano estaba utilizando, mantenía todo el poder, y la otra persona no tenía nada. Debo decir que no encuentro forma más adecuada que esta. Dijo el villano. El maestro Necron me permitirá que tenga mi venganza y al mismo tiempo, utilizando sus poderes, hizo flotar diversos dispositivos, cámaras digitales, celulares, todo lo que pudiera transmitir ese momento a otros. Esta será la muerte del heroísmo, cuando todos vean tu fracaso definitivo, aceptarán por sí mismo a Necron. Ese pre-show. Se quejó por arriba del dolor el antiguo héroe. ¿Qué es eso? Últimas palabras de clemencia. De entre las bolas de su traje Toshinori sacó dos placas de metal que colocó en el abdomen de su enemigo. Cuando este lo acercó para burlarse, uno explotó instantáneamente, cortando parcialmente el Kirk que lo retenía y haciéndole volar varios metros de distancia. El otro explotó a los pocos segundos de forma más violenta, generando una nube de humo negro que envolvió el cuerpo traído a la vida del villano supremo. Siempre he creído que hablabas mucho. Repitió el antiguo héroe recordando mentalmente el resto de trucos limitados que tenía en sus ropas. Ahora entiendo un poco más al joven Bakugo, eso obviamente no iba a ser suficiente para detener a aquella persona, menos con su nuevo poder desconocido. Debo decir que esto me sorprendió, parece que has cambiado tu forma de hacer las cosas en este tiempo.
El abdomen de All For One era un agujero hecho tirones, de donde salía una sangre negra, poco a poco empezó a degenerarse. Nana Shimura y Sidney Teye ahora estaban a los costados de aquel villano, no podía negarlo, esa imagen le rompía el corazón a Toshinori. Entonces, dime All Might, ¿un último enfrentamiento definitivo? En la base lunar, Mei Atsume era dueña de una docena de satélites diseñados con tecnología alienígena para observar el planeta, en ese momento estaba dirigiendo todos los recursos con los que contaban directo a Japón, ella era la primera línea de información para los héroes, pero eso era secundario, lo más importante en su mente era evaluar la información que le llegaba para poder trabajar a través de esa. Todas las lecturas indican que lo que sea que haya traído a All For One de regreso, tiene una misma marca energética que los anillos de poder registrados hasta ahora. Decía en voz alta, sabiendo o tal vez no que sus palabras eran grabadas y enviadas a diferentes expertos alrededor del planeta. No se trata de una lectura exacta, es más bien como si tuviera las mismas claves. ¿Qué te hace decir eso? Preguntó uno de sus compañeros científicos en aquella base. Es como si fuera música, por el tono en que lo había dicho no parecía que estaba respondiendo las palabras del otro, sino que teniendo una revelación, comenzó a teclear rápidamente obteniendo un montón de gráficos en su pantalla. Son notas musicales, cada anillo de poder genera una armonía única, en ese sentido entonces, la pantalla de la muchacha pasaba por múltiples gráficos, añadiéndose, generándose, registrando. Otros expertos en esa base, otros expertos en otros lugares del planeta observaban lo que estaba sucediendo e intentaban darle algo de sentido sobre cuál era el punto al que ella quería llegar. 8 melodías, técnicamente 7 y una antimelodía, las lecturas que me trajo Linterna Verde del sector 666 indican la existencia de 7 melodías conjuntas, con el anillo de Boltón funcionando como una antimelodía, un ritmo que tiene las notas en los lugares específicos para convertir las otras 7 en silencio, entonces, son estas 8 melodías las que pueden ayudarnos a resolver esto. Observo uno de los compañeros de la muchacha, trayendo las lecturas de la energía que rodeaba a All For One. Ninguna de las otras lecturas, ni siquiera las simuladas, se asemeja a esto. ¿Cómo obtendremos el resto de lecturas? Diablos, ¿cómo las haremos trabajar juntos? Con unos ojos completamente abiertos, como si la mirada hubiera sido eliminada para realizar pensamientos abstractos subconscientes, me volteo a ver al alienígena a su lado, mirándolo firmemente. Eso no lo sé. En las afueras de camino, un santo luchaba contra aquellos a los que les había fallado, se enfrentaba a la realidad de su fracaso múltiple. En las alcantarillas, un avaro generaba un ejército que lo protegería, que sería su única compañía, lo único que necesitaba, todo aquello que poseía. En una carretera, una víctima se enfrentaba a la realidad de su situación, a lo que era vivir para corregir los errores de otros. En los cielos, el fantasma se encargaba de mostrarle al mundo que el terror era la única forma en que podrían ser salvados, pues sus falsos ídolos ya habían fracasado en ese punto. En una ciudad, 2 corazones estaban peleando, uno para proteger aquello que apreciaba, otro para ganarse el derecho de demostrar su forma de amar. En las calles, el carnicero estaba empapándose en la batalla, siendo mantenido únicamente por su espíritu guerrero, por el dolor de sus músculos y por la adrenalina de la supervivencia. En el corazón de todo eso, el espíritu intentaba llegar a su destino para corregir los males. Pero debía enfrentarse primero al demonio. Izuku aún no estaba completamente convencido con el plan, los datos en el anillo de Albin Sur decían que esa era la idea principal, pero cabía la posibilidad que no funcionara, además estaba el problema obvio que tenía la falta de acceso a las otras ondas de energía, si tan solo tuviera comunicación con Atsume, ella podría ayudarle a que todo se esclareciera, comenzaba a arrepentirse de pedirle al Emillón que lo deje. Mientras recorría los suburbios evacuados de camino tuvo un momento de claridad, algo de paz en su mente, que para lo único que le sirvió fue concentrarse en que su mano se sentía más ligera, y aunque el peso de lo que faltaba era minúsculo, se sentía como si fuera toda su vida. El anillo de Albin Sur ha sido pulverizado. Se dijo en voz alta a sí mismo, como si de esa forma le fuera más fácil aceptar esa realidad, no lo era. El muchacho levantó su mano hecha puño hacia el cielo. En el día más brillante, en la noche más oscura, recitaba las palabras en voz alta, con toda la fuerza de voluntad que tenía en su cuerpo. Ningún mal escapará a mi vista, aquellos que sigan el mal teman a mi poder. Cerró los ojos, esperando que cuando los abriera, al terminar de recitar esas palabras, su poder regresara. La luz de Linterna Verde.
Pero nada, ni siquiera un acercamiento a lo que sintió aquella noche fría llena de estrellas. En ese momento también comenzaba a hacerse de noche. De alguna forma volvió a sentirse como en aquel momento, cuando recién había terminado el examen de admisión de UA, sabiendo que lo había fallado completamente. Solo soy una persona sin poder, confesó finalmente, con un sentimiento de frustración llenando su pecho. Y aun cuando lo tenía, ¿qué demonios podía hacer? ¿Qué demonios hice? Las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. Durante toda su vida lo único que había querido era ayudar, era tomar el rol de alguien digno de proteger a las personas. Su sueño se había cumplido y se sentía como si no hubiera servido para nada. ¡No! Gritó estando en soledad. Necesito concentrarme, buscar una forma de comunicarme con Atsume, o a la Network de héroes y decirles qué es lo que debe suceder. No había tiempo para perder en esa clase de pensamientos, había cosas más importantes en juego, no era momento de enfrascarse en sus sentimientos. Aún quedaban enemigos que atacaban la paz y la tranquilidad de las personas, algunos de ellos tan cercanos como para intentar atacar directamente. Si por su entrenamiento o simple suerte no lo sabía, pero Midoriya se abalanzó hacia adelante para evitar la bola de pinchos hecha de luz escarlata que caía justo a su posición. Apenas si tuvo tiempo para incorporarse en sus piernas, cuando tuvo que esquivar una lanza de luz que lo empalaría desde el frente, logrando solo rasgarle su chaqueta de civil. La mente de Izuku empezó a trabajar, necesitaba sacar todo lo importante de su experiencia para saber cómo defenderse de un usuario de anillo sin tener uno propio. Se le ocurrían muy pocos enemigos que lo atacarían tan de frente en un momento así, y desafortunadamente, estaba frente a uno de los peores. Hola, Linterna Verde. Atrocitus, el líder de los Linterna Roja, estaba frente a él flotando con energía carmesí a su alrededor, con sangre flotando en sus cercanías y una sonrisa que dejaba ver sus dientes grandes y afilados. O debería decir, Izuku Midoriya. Atrocitus. Fue lo único que dijo el terrícola, forzando a su mente en el ahora, en su cuerpo y en cualquier rasgo de información que le pudiera servir en ese momento. Creo que es la primera vez que nos introducimos formalmente, tengo entendido que en su cultura eso es una falta de respeto inmensa. Con su anillo disparó un rayo de energía, que su oponente esquivó con un salto largo, mismo que aprovechó para correr hacia el interior de una tienda cercana. Claro que no es que me importe a estas alturas de la situación, pero creo que lo justo es que me encargue de ti, aunque ahora mismo sea una formalidad. Atrocitus había generado una esfera de luz roja que lanzó contra la tienda, generando una explosión en todos los sentidos. El alienígena sabía que eso no mataría al terrícola, aunque si le daba sería una buena ventaja. Confirmando su creencia, una bola de béisbol voló directo contra su rostro, chocando con su escudo protector, de un humo desvaneciente. Izuku ahora tenía un bate de béisbol y una red llena de pelotas semejantes. Después de lo que ocasionaron, dime, ¿fue tu plan despertar a Necron con el poder de Eri? Bateó una pelota con fuerza, no presentaba una amenaza para su oponente, pero serviría de distracción. Por un momento aquel proyectil bloqueó la vista del Linterna Roja y donde estuvo Midoriya solo había una nube de pintura morada. MHHH, así que utilizando colores semejantes al rojo para desestabilizar un poco mi poder, inteligente, Izuku Midoriya, pero inútil al fin y al cabo. Su propio anillo le daba un aproximado de dónde se encontraba aquella persona, solo tenía que limitarse a atacar en aquella dirección. Y aunque el despertar de la muerte no era parte de mis planes, sí que servirá para acelerar mi conquista sobre este planeta. Una vez que Necron se encargue de sus héroes y de los linternas en este planeta, mi corporación podrá masacrarlos a todos e incrementar nuestro poder para destruir a los guardianes. Junto a sus sensores, Atrocitus era capaz de oler la sangre que salía de las heridas del muchacho, le resultaba refrescante, sabía exactamente dónde atacar y así lo hizo con una serie de cuchillos enviados a larga velocidad. Los constructos golpearon primero con los obstáculos en el camino, pero el alienígena había generado varias capas para deshacerse de estos y, después, de las defensas que seguramente tenía Izuku contra estos, una vez llegados a la tercera capa del ataque, uno de los constructos se clavó de lleno en el hombro derecho del muchacho. ¡Ak! Había sentido el ser apuñalado por un constructo en su entrenamiento, pero aquel entonces tenía un anillo de poder, en ese momento era solo humano. No sé cómo sucedió pero finalmente desapareció el anillo de Abin Sur. Comenzó a decir mientras se acercaba más y más flotando.
Después de matarlo sabía que seguramente escogería a un miembro de la población de este planeta, pero que fuera una persona que cupiera tan perfectamente en todo esto. El dolor era demasiado intenso, le tomó unos momentos acostumbrarse y esclarecer tanto su mente como su visión. Cuando lo hizo solo podía ver rojo, pero no era un color producido por sí mismo. Algo lo tomó del cuello, algo firme, y sintió como se levantaba del suelo. Atrocitus había generado una burbuja de luz escarlata alrededor de su cabeza, y en la base, alrededor de su cuello, había generado varios cuchillos de luz sólida. No te preocupes, Izuku Midoriya, dijo el titán carmesí. Me aseguraré que no regreses como un emisario de Necron. Capítulo 39. Todo estará bien. El esqueleto rubio disparaba con su rayo de energía al zombie oscuro. Por los costados había más enemigos cubiertos del aura negra que significaba la muerte. Era un combate difícil. Algunos particulares expertos en el tema sabían que parecía ser un combate diseñado para acabar con la voluntad de aquel a quien conocían como un héroe. Sería su derrota definitiva, y aún así, el hombre cuyo corazón aún latía y pulmones aún respiraban mantenía una mirada conjunto de enojo y determinación. Eso es lo que veían los espectadores a través de las transmisiones. Solamente la imagen era lo que comprendían los dos guardianes en combate con las fuerzas de Necron. Debiste haberte quedado con las fuerzas de Mogo. Tuve que enviar a mis escoltas a ayudar en la región. Regañó el más aclimatado a la atmósfera terrestre. Ahora no puedo comunicarme con ellos, y el que no hayan llevado a cabo un exterminus significa que están en problemas. Había problemas aquí y hay que resolver las cosas antes de medidas drásticas. Que el anillo de Izuku haya enviado automáticamente una orden de exterminus tan pronto como volvió a conectarse a la central es señal de una amenaza increíble. Respondió Yadle que con disparos de energía superaba por presión a zombies humanos cubiertos de energía de Necron. Por arriba de ellos, helicópteros de seguridad y noticieros volaban. Algunos se atrevían a acercarse a tejados de edificios para cargar con personas, otros parecían estar concentrándose en observar o ayudar en intentos de lo que los terrícolas llamaban héroes para traer la paz. No lo entiendo, dijo la guardiana cuando tuvo un momento para pensar. Aún con lo vivido, son idiotas, respondió Gantet. Se mantienen aferrados a ideas de paz y tranquilidad sin considerar los sacrificios que deben hacer como sociedad, como raza, para alcanzarlo. Idiotas que aún no entienden la naturaleza de la existencia. ¿Lo son? ¿O acaso lo somos nosotros? Replicó la Yadle. Míralo, aún sin posibilidad de ganar, aún en su estado, ¿qué es lo que intenta contra la muerte misma? La atención de los alienígenas se movía hacia la pantalla de un lugar cercano, donde ahora el humano se encontraba ensangrentado, con sus heridas llenas de tierra y polvo, con las cuencas de sus ojos oscurecidas, pero aún con fuerza, aún con dientes apretados y una mirada que escondía un sentimiento desconocido, pero familiar para ellos. Cualquiera de nosotros, de nuestra corporación, se hubiera rendido, con justa razón, dijo la guardiana. Con la información que tenemos, con todo lo que somos capaces de hacer ante fuerzas que muchos desconocen, decidiríamos abandonar todo como un intento fallido. En cambio ellos, siguen de pie, lo siguen intentando. Los helicópteros estaban cargados a más no poder, aún había más personas por llevar, gente que rescatar, pero los pilotos hacían señales que debían de irse, y el resto del equipo lo hacía saber a los civiles, pero también les comunicaban una cosa, algo que debían grabarse. Volveremos a ayudar. Desconocido para los guardianes, a unas cuantas calles a lo lejos de ellos, un héroe desconocido, uno que apenas sería considerado alguien de fondo, estaba utilizando el entrenamiento que tenía para darle espacio a civiles a su espalda de correr. Sabía que mientras más peleaba menos chance tendría él de soportar el ataque de lo que estuviera sucediendo, pero eso no importaba, no dejó de pelear. Sin saberlo, uno de los suyos estaba controlando los ataques de uno de sus enemigos en un país lejano, ataques que evitaban a los héroes internacionales saciar su hambre de actuar, de estar codo con aquel que consideraban mejor que ellos. En el espacio, en la única luna que tenía aquel planeta, un grupo de científicos de otro mundo trabajaban sin parar, utilizando tecnología avanzada aún en consideración de otros planetas, para alimentar de información a una terrícola para que coordinara a todo un país peleando contra la muerte. Cerca de un centro de evacuación, héroes novatos se enfrentaban al fantasma de uno de los suyos no por fama, dinero o reconocimiento, sino porque es lo que creen correcto, porque exponiéndose a sí mismos saben que otros dejan de estar expuestos, y para ellos eso es suficiente. Ese era el propósito de su ser.
Parece que les tienes más fe en tu primera vez en este lugar, en una de las horas más oscuras del planeta, que yo en todo el tiempo investigándolo, estudiando su historia y quiénes son. Observo Gantet, que sentía la presencia de Necron incrementando a sus alrededores. Y los guardianes sabían que había un problema en ese planeta, la conexión al espectro emocional, una conexión que los de su especie entrenaban durante siglos para sentir sin problemas, estaba manchada, había algo destruyendo la balanza, algo que, si lograra su cometido, tendría resultados catastróficos para la vida en el universo. No es fe, es algo mucho más poderoso. Respondió la guardiana, recordando lo que vio cuando entró en contacto con Izuku Midoriya hace varios años, lo que le hizo decidirse a que el anillo debía quedarse con el terrícola. Un sentimiento que el universo verá renacer en este planeta por obra de aquel que llaman All Might. Porque a nivel planetario, la transmisión de All for One tenía un problema, y es que ponía los deseos de la humanidad sobre los hombros de la mejor persona capaz de hacer todo con ella. Sus heridas le ardían, la sangre que salía de estas le ardía, y la sangre en su interior también lo hacía, realmente, todo su cuerpo ardía y curiosamente lo que más ardía era su espíritu. A pesar de eso, estaba siendo superado, no solo era el dolor y el desgaste de toda esa experiencia, también era el hecho que se estaba conteniendo, sabía que esas personas aún estaban ahí de alguna forma, y antes de ser cualquier cosa, era un héroe, por lo que su prioridad era deshacerse de ellos noqueándolos, pero no es que estuviera llegando a su límite, eso ya había pasado hace mucho tiempo. Falso héroe. Maten al falso héroe. Repetían las voces de aquellos cuerpos que se abalanzaban sobre él. ¿Falso héroe? Estoy intentando salvarles el pellejo, ¿que no lo ven? Pensó para sí mismo mientras generaba explosiones ligeras que ponían fuera de combate a quienes alcanzara. El problema era que por cada uno que lograba derribar, otros 3 tomaban su lugar. El espíritu del falso heroísmo morirá. El héroe egoísta que solo ve por sí mismo caerá. Bakugo estaba comenzando a considerar si sería buena idea pasar a métodos más agresivos, después de todo podría justificar la decisión. Si viera por mí mismo creen que me estaría controlando. Gritó, teniendo un desliz en mantener su mente clara, aún así pudo controlar las explosiones que generaba en el último segundo, sus brazos le dolían. Su pecho ardía. Matemos al héroe que solo le interesa la fama y la fortuna. Decían. No parecían saber que como agente Kagatsuchi no solía tomar crédito por la mayoría de situaciones que él resolvía personalmente. La tabla de héroes es un concurso de popularidad inútil. Dijo abiertamente, con sus pensamientos dejando de estar solamente en su mente. Su pecho ardía mucho. Matemos al símbolo del narcisismo y la falsedad. Cada contrato por mercadotecnia lo he rechazado. Respondió. All Might es famoso porque es el mejor, no porque su rostro está en todos lados, así seré yo. Un coágulo de sangre se estaba formando en su garganta, pero la presión sanguínea del muchacho era demasiada como para permitirse escupir, y hilillos de sangre salieron de las comisuras de labios. Hay que acabar con aquel que nunca comprendió lo que es ser humano, lo que es pertenecer a algo donde están los demás. Declaraban las voces, haciéndose más y más presentes alrededor del muchacho. Ante Necron, todos iguales, ante Necron, todos suficientes. Las explosiones de Kagatsuchi estaban siendo más débiles, lo estaban rodeando más y más, ahora solo los derribaba, a veces ni los dejaba inconscientes. Necesito huir, necesito descansar, decía una parte de su mente. No hay descanso hasta que los villanos sean acabados. Se respondía a sí mismo en un tono más agresivo, como si se tratara de otra persona. Falso héroe, falso héroe. Tal vez tienen razón, continuó aquella parte de su cerebro. Tal vez ser héroe no es lo nuestro que tan patético puedes ser. Respondió liberando la última de sus granadas en el suelo, tuvo que usar su cuerpo para evitar que la explosión afectara permanentemente a quienes lo atacaban. No somos héroes porque sea lo correcto, somos héroes porque eso solo pueden lograrlo los mejores, y yo soy el mejor. El coágulo estaba intentando escapar, pero Bakugo no lo sentía, la presión en la parte baja de su garganta era inexistente. Eres débil. Comenzó a escuchar por parte de quienes lo rodeaban, o era su mente. Tú mataste a All Might, y ni siquiera puedes hacerte responsable de eso. No somos los mejores, ni siquiera nos acercamos a ellos, cállense, cállense. Gritaba, el coágulo haciéndose más cercano a salir. Los fracasos que te rodean, resueltos por todos los demás. Decían sus atacantes. Yo detuve a Stein. Declaro con firmeza. Yo detuve una nave espacial. Reafirmo con un grito. Yo maté a All for One.
Su grito estuvo acompañado de un rugido lleno de furia, era un sonido visceral, no salía del habla, sino de un sentido primitivo, una de las sensaciones más básicas que existen. Y aún así, ¿quién demostró ser mejor que tú en cada paso? La sombra de sus atacantes caía sobre él, ese era el fin, su cuerpo no estaba en condiciones de soportar la estampida y por pocos milisegundos, Bakugo Katsuki aceptó la derrota. Pero algo jaló su mano, algo que lo llenó de energía, en otra situación esa sensación lo hubiera refrescado, reanimarlo de su estado y dejarlo como nuevo, pero en su lugar incrementó su dolor, el ardor, las sensaciones que recorrían su cuerpo a punto de explotar por el esfuerzo, y se quedaron grabadas en su mente. Esa fuerza lo jaló desde su puño, desde la base de uno de sus dedos. Hubo una explosión rápida que mandó volar a varios de los poseídos, pero aunque violenta, no fue letal para ninguno. En el aire, sobre la altura de los edificios más altos de la región, el agente Kagatsuchi estaba volando, su uniforme cambiado, ahora en un tono rojizo cristal, con las partes más claras pasando a ser tonos diferentes de escarlata. A su alrededor volaban gotas de sangre, su sangre, mezcladas con el sudor de su cuerpo, y en su mano derecha, en la base de su dedo índice, una joya roja estaba brillando fuertemente. Bakugo Katsuki fue guiado por el sentimiento de ese anillo hacia la persona causante de todo eso. Necesitamos llevar a Eri a una conexión con la base lunar. Declaró Lemillion cuando llegó al lugar de detención especial al que trasladaron a la niña. Linterna Verde dice que ella es pieza clave para resolver lo que está sucediendo. No podemos hacer eso. Respondió el alienígena que el héroe conocía como Kilogou, que se encontraba escaneándola con su propio anillo. No me importa si ustedes tienen jurisdicción especial, el problema en el planeta es más importante que, ¿no es eso, Mirio? Interrumpió Aux. He estado yendo y viniendo lo más rápido entre zonas con comunicación y sin ella, en la Comisión de Seguridad, y todas las agencias de seguridad con capaces de detectar lo que está sucediendo dicen lo mismo. Este problema se está haciendo más poderoso debido al anillo de Eri. El héroe no pudo pensar claramente unos segundos, procesando esa información y lo que significaba. No puedo comunicarme con mis compañeros fuera del planeta, pero estoy seguro que podrían confirmar lo que estoy detectando. El anillo de Voltoo me está causando problemas en el espectro emocional. Preveyó el Linterna Verde. Intentar trasladar a la niña podría ponerla bajo demasiado estrés, podría reactivar el anillo a su capacidad normal, podríamos no ser capaces de controlarla, no con todo lo que está sucediendo. Lemillion miró fijamente a la niña, había sufrido mucho, él se sentía culpable de su sufrimiento, si tan solo hubiera actuado cuando debía de hacerlo nada de eso hubiera sucedido, Eri había tenido una vida desastrosa, pero había soportado y para dolor del héroe, entendía que debía exponerla al sufrimiento un poco más. Eri, el héroe hizo al lado a su compañero y al alienígena, acercándose a aquella pequeña. Estaba temblando en su inconsciencia, seguramente estaba dormida teniendo una pesadilla, el muchacho puso su mano sobre su hombro. Kilogou por inercia levantó su anillo cargado de energía cuando sintió el empuje invisible, Aux lo obligó a bajarlo con un puñado de sus plumas, aunque también sintió los escalofríos sobrenaturales bajando por su espalda, era una sensación desagradable para ambos, pero el héroe tenía que confiar en su compañero, era el pupilo de Olmig después de todo. Las voces en la cabeza de la niña le gritaban que se defendiera, que había peligro y tenía que atacar, tenía que evitar caer víctima nuevamente de alguien más. En sus sueños se podían ver las imágenes de su sufrimiento, y del sufrimiento de otros, no lo entendía, para ella era solo una pesadilla, pero si se encontrara a la persona y pudiera ver lo mismo que ella veía en su mente, sabría que se trataba del sufrimiento una vez vivido, mismo que ahora experimentaba la niña. Eri. La mano fuerte y firme, pero delicada y cuidadosa fue lo que la despertó, las voces le decían que atacara, que utilizara el poder dentro de sí misma, un poder que comenzaba a dolerle, para defenderse, sentía las amenazas sí, pero también sentía que esa persona era la única en quien podría confiar, tal vez la única que no le haría daño. Soy yo, Lemillion, ¿me recuerdas? Con su mirada esclarecida, la pequeña ahora podía ver a la persona frente a él, los ojos azules eran amigables y la sonrisa que le presentaba era cálida. Como una avalancha, sus recuerdos inmediatos regresaron, lo que había vivido, lo que había hecho, lo mucho que había disfrutado los últimos momentos de Overaul y cómo se sentía arrepentida de no poder hacerlo otra vez. Lo siento, no quise, lo siento, el poder adquirido le gritaba por su supervivencia, intentándola convencer de que el peligro era inmediato e imparable, pero la tranquilizadora presencia de aquella persona significaba lo contrario.
Todo va a salir bien, Eri, todo está a punto de terminar, pero necesito tu ayuda, necesitamos tu ayuda. Decía Lemillion mientras organizaba sus ideas, nunca fue del tipo analítico a profundidad, más bien de tener una inteligencia reactiva. Tú eres la única que puede darnos la ventaja que necesitamos. Atrocitus lo lanzó contra una pared, el impacto en su espalda le sacó el aire, intentar respirar le dejaba el pecho completamente adolorido, el Linterna Roja estaba jugando con él, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Debo decir que esto es refrescante, mucho más satisfactorio que pelear contra Bakugo Katsuki, aunque mucho más aburrido. ¿Kaachan? Exclamó interrogativamente, antes de recibir un golpe por una bola con pinchos rumos en su abdomen. No te preocupes por él, a estas alturas finalmente habrá aceptado el destino que escogí para él, o estará muerto. Respondió el alien. Cualquiera de las dos, lo importante es que no afectará lo que te voy a hacer. Nuevamente fue lanzado hacia el suelo, imposible para él no lanzar un grito de dolor, imposible poder detenerse a pensar en algo, todo lo que sabía, todo lo que había entrenado, sus investigaciones respecto al poder de los anillos y su extensión, el dolor era demasiado para él. Esa era su realidad, eso era quien era, un terrícola ante los ojos de Atrocitus, y frente al mundo, una persona sin Hyuk. Levántate. Escucho decir. Que no sea para nada. Su cuerpo se levantó, no por su propia acción, sino que por el poder de Atrocitus, la voz fuera de su mente pero inexistente seguía hablando. Ahora que no tienes nada, es el único momento en que no puedes perder. La inteligencia de Izuku intentaba dar sentido a lo que estaba escuchando, ¿quién le estaba diciendo esas cosas? Concentraba las pocas energías que le quedaban en intentar decir algo, comunicarse con aquella presencia. Solo debo decir una cosa, Izuku Midoriya. Dijo Atrocitus creyendo que el silencio de su enemigo se debía a que ya no quedaba nada que se enfrentara a él en ese cuerpo. De todas las criaturas que he asesinado, son los humanos los que más lucha presentan. Puso el puño de su anillo en el abdomen del muchacho, y con un pensamiento rápido, generó una espada de luz que lo atravesó por la espalda. Siéntete orgulloso de eso. El dolor en la mene de Izuku lo había llevado hasta un lugar blanco, ¿estaba muerto? Seguramente. Tal vez esos eran los últimos momentos antes de morir, los testimonios de personas viviendo toda su vida como un sueño, producto del cerebro buscando por algún momento en particular, que le pueda ayudar a evitarlo. Fue testigo en tercera persona de cuando fue testigo por primera vez de las hazañas de All Might, del primer clavo en el ataúd de su sueño, él como vivió toda su vida siendo subyugado por otros más afortunados en la vida que él, fue testigo de todos los fracasos en su vida hasta el momento en que algo cambió. Aún no es tu hora, Izuku Midoriya. El anillo le hablaba, tanto al él de ese momento como al él de aquella noche fría, cuando por primera vez estuvo frente a él. Di las palabras. En el día más brillante, esas palabras eran un susurro, apenas audibles salidas de la boca de aquella persona. No eran nada, pero para el alienígena, escuchar la voluntad del estante era impresionante. En la noche más oscura, un último intento, Ustedes los terrícolas son impresionantes en eso. Se burló Atrocitus sabiendo que su victoria ya estaba asegurada. Ningún mal escapara a mi vista. El aire tenía un peso diferente, había un cambio, algo casi igual de poderoso que la tormenta emocional ocasionada por el anillo de Volthoom. Un rayo de energía escarlata fue disparado contra el muchacho, el Linterna Rojo detectaba las energías que estaban logrando ese lugar, y las confirmó en el momento que su ataque chocó contra una fuerza invisible a pocos centímetros del muchacho. Que aquellos que veneren el mal se cuiden de mi poder. La fuerza de su voz había incrementado, Atrocitus se abalanzó con todas sus energías, desactivando sus propios protocolos de seguridad, tenía que destruir el cuerpo de ese muchacho en ese momento. La luz esmeralda comenzó a rodear, no, a emanar directamente de Midoriya, la herida dejada por el ataque previo del linterna enemigo, estaba desapareciendo detrás de un brillo verde, y partículas de luz visibles comenzaban a formarse alrededor del puño del muchacho. Este levantó su brazo, recordando las imágenes de aquella persona en su último enfrentamiento, la señal de la esperanza. La luz de linterna verde. Izuku dio un puñetazo hacia el frente, chocando de lleno contra Atrocitus, enviándolo varios metros por los aires en dirección contraria. Su uniforme había regresado, nuevamente tenía un anillo, y lo sabía, este no era cualquier anillo, era su anillo. Atrocitus veía estupefacto lo que tenía frente a él, solo había otro ser viviente que en la historia haya generado un anillo de poder y ahora ambos se enfrentaban directamente. Aún así, rápidamente la situación dejó clara que no sería una pelea justa.
La caída de la bomba carmesí estremeció el aire, la fuerza de su presencia era sinónimo de su poder, y sabía exactamente hacia dónde dirigirse. El agente Kagatsuchi finalmente había aceptado su anillo. Y estaba aliado a Linterna Verde para acabar con todo. Eri tenía miedo, intentaba ignorar las voces, intentaba callarlas de alguna forma pero no podía, el ruido le seguía diciendo que tenía que defenderse, que tenía que librarse para poder ir a un lugar seguro, tenía que crear las cosas que salían del anillo y hacer que destruyeran a los demás, estaba dispuesta a hacerlo pero, muy bien Eri, recuerda, estaré contigo, no importa lo que suceda. La presencia del Emillón era suficiente como para que pudiera controlarse, era reconfortante. Ambos flotando por metros arriba del suelo. ¿Estás seguro de esto? Preguntó Aux volando a una distancia media del otro par. No soy el linterna más inteligente de la corporación, eso lo sé, pero la energía que afecta al espectro emocional es la misma que la que emana del anillo de Volthoom, si podemos volver a introducirla en el anillo, todo se estabilizará. Respondió el alienígena. Solamente que me preocupa si la niña es capaz de hacer eso, se ve tan frágil, aún comparándola con el resto de posers aquí. Si alguien puede lograr que ella se tranquilice, es Lemillón. Concluyó el héroe, manteniendo su atención dividida con la bamba negra que estaba en el suelo. Una cosa muy fea, que es exactamente alguna clase de sustancia que corrompe organismos. El anillo se pone como loco cuando intento analizarla a profundidad, necesito contactarme con el resto cuanto antes. Igual, no tengo medio de contactarme con la network de héroes y no he escuchado de Endeavor desde, de pronto, la atención de Aux llegó hacia tal vez la única persona capaz de arruinar las chances que tenían. Mierda. Muy bien Eri, lo estás haciendo bien, dime si necesitas un descanso en cualquier momento. Lemillón no tenía idea de lo que estaba haciendo, esperaba que Eri supiera más que él. Se siente extraño, como si quisiera llorar. No te preocupes, poco a poco. Reafirmó el héroe, estaba ahí para dar apoyo a la niña, no sabía qué daño estaba haciendo el tenerla en ese estado pero según el Linterna Verde, debían revertir la energía que su anillo había liberado para estabilizar todo. Jo. Escucho gritar, con el rubio volteando a ver cómo Aux se abalanzaba rápidamente en su dirección. Abajo. Escucho ahora claramente pero era tarde. Desde un ángulo inferior, embestido ahora por Kilogou, reconstruido a partir de la sustancia oscura, Overhaul había disparado un arma con una bala a la que Lemillón estaba familiarizado, y el impacto en su abdomen señalaba que había acertado. Eri se distrajo ante eso, vio toda la escena otra vez, lo único que no podía permitirse que sucediera, lo que no quería que pasara otra vez, si no se podía defender a sí misma al menos, le hubiera gustado defender a aquella persona, pero no podía hacerlo. Y sin saber cómo, Eri liberó aquello que se encontraba dentro del anillo de Volthoom. Toshinori sabía que el maletín tenía una carga limitada, no estaba diseñado para un combate tan alargado, mucho menos contra oponentes de ese tipo. Entre Nana Shimura y Sidney Teye tenía mucha dificultad en respirar, con All for One también presente la situación era imposible, pero no se rendiría, nunca se rendiría. Lanzó unos discos de metal contra su maestra, esta levantó su capa para protegerse, liberando pequeñas explosiones que golpearon su cuerpo, unos segundos en que esta no estaría en combate, no suficiente. El costado izquierdo de Yagi fue golpeado por los escombros medianos lanzados por Sidney Teye, si se guiaba por Shimura, era seguro que también tenía su Kyok. El rifle de energía le quemaba en las palmas, estaba a punto de quedar inutilizado, pero debía disparar para evitar que su antiguo compañero se acercara peligrosamente, si llegaban a ponerle las manos encima se convertiría en alguna de esas cosas. Entre ambos presentaban una presión gigantesca, pero el mayor oponente, aquel que capturaba toda su atención, solamente estaba quieto, flotando, acercándose poco a poco, convencido de que todo acabaría ahí. Sin duda eres testarudo, ¿no ves que solo estás luchando con lo inevitable? Dijo en un tono decepcionado. Aún si logras sobrevivir, si lograr correr como ya has hecho 2 veces, ¿con qué propósito? El poder de Necron es absoluto, ahora y siempre. Las personas viendo la transmisión escuchaban sus palabras con claridad, eran testigos de la matanza que estaba aguantando una persona, y aunque aterrorizados, aunque con miedo, aunque dudando, eran testigos de eso, estaba aguantando. Cuando los héroes fracasen, cuando aquella fortaleza que has luchado por crear y mantener caiga, ¿habrá valido la pena? En todo el país los héroes se estaban enfrentando a una amenaza desconocida, habían tenido que aprender cómo tratar con mucho desde que llegó Linterna Verde, no, desde que él había dejado de ser su pilar principal.
Pero lo hacían, con sus máscaras y trajes, con sus capas y diseños extraños, eran la última línea de defensa de las personas, eran quienes sufrían para que otros no lo hicieran. Sus jóvenes estudiantes, hambrientos no por fama ni gloria, sino que por hacer lo correcto, se enfrentaban a sus propios fantasmas para evitar que fueran una amenaza hacia los demás. Toda esta experiencia, estas 2 vidas que he tenido, han sido interesantes, divertidas incluso. Por primera vez All For One levantó un brazo, y cargó un ataque de presión potenciado por el poder de su maestro más allá de la existencia física. Pero es la hora de morir. El golpe aire viajó desde aquel brazo en dirección al esqueleto, aquel villano se aseguró que el ángulo fuera perfecto, que su victoria definitiva quedara enmarcada para destruir las desilusiones de cualquier testigo, y fueron esas transmisiones lo que jugaron en contra del destino. No lo entiendes, nunca lo has entendido. La burbuja de aire, con una presión que mataría a los hombres más fuertes, estaba siendo sostenida por las palmas de aquel esqueleto. Fundamentalmente somos iguales, héroes y villanos, ambos queremos algo, lo deseamos, pero eso también nos hace diferentes. Desde sus habitaciones, salas, recepciones, cualquier lugar viendo las imágenes que All For One quería que enviaran, las personas preocupadas, con miedo, débiles y dudosas solo tenían una cosa en sus corazones: tú puedes hacerlo, All Might. Mientras que los villanos usan cualquier truco disponible a ellos sin importar cuán bajo sea, cuando corrompen y destruyen para obtener lo que quieren. El mundo estaba hablando directamente hacia él, como un ángel guardián dándole ánimos directo a su oído. Los héroes luchamos por la oportunidad, por el cambio, luchamos para hacer las cosas mejor. Era el motivo por el cual los símbolos eran tan poderosos, no importaba que tanto poder tuviera aquello a lo que se enfrentaban, si estaban luchando por algo, por el bien, tendrían el apoyo de todos. Ese poder, era igual de poderoso que One for All, lo sentía en su cuerpo, lo sentía en sus músculos, que recuperaban su volumen poco a poco. Toshinori Yagi, tienes el poder para transmitir esperanza a las personas. Pudo escuchar desde su corazón. Todas las personas testigo de la transmisión de All For One deseaban lo mismo, que All Might ganara, porque es lo que hacen los héroes, es lo que hacen los poderosos, y nadie tenía más poder que él. La joya azul se formó en su mano, destruyendo la onda de presión enviada por el villano. Una copia de su traje se formó por arriba de sus ropas, era su traje de héroe en tonos de azul, y su rostro recuperó la tonificación y firmeza para presentar su sonrisa. Toshinori Yagi, bienvenido a los Linternas Azules. Y por eso, All For One, es que a pesar de tus intentos todo saldrá bien, porque yo estoy aquí.